A principios del siglo XX, los grandes barcos transatlánticos eran símbolo de poder, tecnología y prestigio nacional. No eran simples medios de transporte, eran ciudades flotantes, vitrinas de lujo europeo, herramientas comerciales y, al mismo tiempo, puertas hacia una vida nueva para miles de migrantes. En este mundo nació el RMS Titanic. Su nombre quedaría asociado para siempre con una tragedia, pero en 1912 representaba exactamente lo contrario: confianza, modernidad, seguridad y ambición. Era uno de los barcos más grandes de su tiempo. Medía aproximadamente 269 metros de largo y pertenecía a la White Star Line, una compañía británica que competía por dominar las rutas del Atlántico Norte. El Titanic no buscaba ser simplemente rápido, buscaba ser cómodo, imponente y confiable. La idea era ofrecer una experiencia superior a la de otros buques, especialmente para los pasajeros de primera clase. Pero es que la historia del Titanic no se explica solo por un iceberg. Se explica por una cadena de errores, limitaciones, malas decisiones, normas insuficientes, exceso de confianza en circunstancias desafortunadas. Ningún elemento por sí solo cuenta la historia completa. El desastre fue el resultado de muchas piezas que encajaron de la peor forma posible. Todo durante una noche fría de abril. El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, en los astilleros Harald and Wolff. Su construcción formaba parte de un proyecto más amplio de la White Star Line, una clase de grandes buques diseñados para competir con otras navieras que dominaban el tráfico entre Europa y América, junto con sus barcos hermanos, el Olympia y el Britannic. El Titanic debía demostrar que el tamaño, el lujo y la ingeniería podía convertirse en una ventaja comercial. En la prensa y entre el público comenzó a crecer una idea peligrosa: que barcos como el Titanic eran prácticamente insumergibles. Esa palabra no siempre se usó de forma absoluta por los ingenieros, pero sí se instaló en la imaginación popular. La razón estaba en su sistema de compartimentos estancos. El casco estaba dividido en secciones que podían cerrarse si agua entraba, lo que en teoría permitía mantener al barco a flote incluso después de sufrir daños importantes. El problema era que esa seguridad tenía límites. El Titanic podía sobrevivir a ciertos escenarios de inundación, pero no a todos. Si demasiados compartimentos se llenaban al mismo tiempo, el agua superaría el diseño defensivo del barco. Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. El viaje inaugural comenzó el 10 de abril, cuando el Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra. Después hizo escala en Cherbourg, Francia, y en Queenstown, Irlanda, antes de entrar definitivamente en el Atlántico rumbo a Nueva York. A bordo iban más de 2,200 personas, entre pasajeros y tripulación. Habían empresarios, familias adineradas, viajeros de clase media, empleados del barco y cientos de personas en tercera clase que lo único que buscaban era una vida nueva en Nueva York. Esa mezcla social es una de las razones por las que la historia del Titanic sigue siendo tan poderosa. En primera clase viajaban algunos de los nombres más conocidos de la época, personas acostumbradas a salones privados, cenas formales, camarotes amplios y servicio casi de hotel. Para ellos el Titanic era una extensión del mundo de privilegio que ya conocían. En una segunda clase viajaban profesores, comerciantes, profesionales y familias con medios más modestos, pero con suficiente dinero para poder pagar una travesía realmente cómoda. En tercera clase, el viaje tenía otro significado. Muchos pasajeros eran migrantes europeos. Algunos venían de Irlanda, Escandinavia, Europa del Este o el Mediterráneo. Llevaban pocas pertenencias, pero cargaban expectativas enormes. Para ellos el Titanic no era una expedición de lujo, era un pasaje hacia otra vida. Durante los primeros días, el viaje transcurrió sin incidentes graves. El barco avanzaba por el Atlántico mientras la ruta se organizaba según la clase social. En cubierta, los pasajeros caminaban, conversaban y observaban el mar. En los salones en primera clase, la vida seguía un ritmo elegante y ordenado. En tercera clase, la convivencia era más sencilla, pero muchos relatos posteriores indican que las condiciones eran mejor que en otros barcos de la época. Sin embargo, al norte de la ruta del Titanic, el hielo flotante comenzaba a convertirse en una amenaza. Abril era temporada de icebergs en el Atlántico Norte. Grandes bloques de hielo desprendidos de Groenlandia podían desplazarse hacia zonas utilizadas por los barcos transatlánticos. En 1912, la navegación dependía de la vigilancia visual, la experiencia de los oficiales y los mensajes inalámbricos enviados entre buques. La radio era una herramienta avanzada, pero aún no funcionaban bajo los estándares de seguridad que se desarrollarían después. Durante el 14 de abril, el Titanic recibió varias advertencias de hielo. Algunas fueron comunicadas al puente, otras quedaron entre mensajes comerciales o no recibieron la urgencia que hoy parecía evidente. Este punto fue revisado después en la investigación oficial, donde se habló de advertencias de hielo, velocidad, falta de botes suficientes y manejo de la evacuación. En la investigación del Senado de Estados Unidos, declararon 82 testigos
amigos sobre estos temas. La noche del 14 de abril era clara y muy fría. No había luna, el mar estaba inusualmente tranquilo. Ese detalle, que pudo parecer menor, fue importante. Cuando el mar está agitado, las olas rompen contra la base de un iceberg y pueden producir espuma visible. Pero con una noche sin luna y con el mar tranquilo, un bloque de hielo podía confundirse con la oscuridad. En el puesto de vigía estaban Frederick Flett y Reginald Lee. Observaban el frente del barco desde la cofa, atentos a cualquier forma extraña en el horizonte. No contaban con binoculares, un hecho que después sería muy comentado. Aún así, no es seguro que los binoculares hubieran cambiado el desenlace. En esas condiciones de luz, el iceberg solo podía verse cuando ya estaba peligrosamente cerca. A las 11:40 de la noche, Flett vio una masa oscura directamente en la trayectoria del barco. Tocó la campana de advertencia 3 veces y llamó al puente. La orden fue viral. El Titanic comenzó a girar, pero era una estructura gigantesca moviéndose a gran velocidad. La maniobra evitó un choque frontal, pero no impidió que el iceberg rozara el costado del estribor. Durante mucho tiempo se imaginó una gran abertura continua en el casco. Hoy se entiende que el daño fue más complejo, una serie de aberturas y deformaciones a lo largo de varias secciones, suficientes para permitir la entrada de agua en compartimientos críticos. Lo más inquietante es que muchos pasajeros no percibieron el impacto como algo grave. Algunos sintieron una vibración, otros escucharon un ruido extraño. Hubo quienes subieron a cubierta y encontraron trozos de hielo. Para varios, la escena incluso resultó curiosa. El barco seguía iluminado, no había una explosión, no había un hundimiento inmediato. Nada en los primeros minutos parecía indicar que estaban ante uno de los mayores desastres marítimos de la historia moderna. Pero en las zonas inferiores del barco, la historia era distinta. El agua empezó a entrar, los compartimientos delanteros comenzaron a inundarse. El diseñador Thomas Andrews, que viajaba a bordo, examinó la situación y comprendió que el daño superaba la capacidad de supervivencia del buque. El Titanic podía resistir la inundación de algunos compartimentos, pero no de tantos a la vez. Una vez que el agua alcanzara a cierta altura, pasaría de una sección a otra por encima de los mampares. A partir de ese momento, el hundimiento sería inevitable. El capitán Edward Smith enfrentó entonces una situación extrema. Su barco, el más famoso del mundo, en su primer viaje, se estaba perdiendo. Cerca de la medianoche comenzaron los preparativos para evacuar. Pero evacuar un barco como el Titanic no era una operación sencilla. Muchos pasajeros no comprendían el peligro. Otros se resistían a dejar los salones iluminados y subir a pequeños botes en medio del Atlántico helado. Además, había un problema estructural. El Titanic no llevaba botes suficientes para todos. El barco tenía 20 botes salvavidas, con capacidad aproximada de 1,178 pasajeros. Esa cantidad era legal según las normas británicas vigentes, pero era insuficiente para las más de 2,200 personas que iban a bordo. Este dato resume una de las grandes fallas del sistema. La ley no había avanzado al ritmo del tamaño de los nuevos transatlánticos. La evacuación comenzó con dudas y desorden. El primer bote salió con muchos espacios vacíos. Esto ocurrió por varias razones. Algunos pasajeros no querían subir. Parte de la tripulación no estaba segura de que los botes pudieran bajarse llenos, y la gravedad de la situación todavía no era evidente para todos. La orden general era dar prioridad a mujeres y niños, pero su aplicación varió según el oficial, el lado del barco y las circunstancias de cada momento. Mientras tanto, en la salida de radio, los operadores Jack Phillip y Harold Bright comenzaron a enviar señales de auxilio. Usaron llamadas como CQD y SOS, que en ese momento convivían como señales de emergencia. El que partía, un barco de la Cunard Line, recibió el mensaje y cambió su ruta para acudir al rescate, pero estaba demasiado lejos para llegar antes del hundimiento. Esta es una de las partes más difíciles de la historia. Durante más de 2 horas, el Titanic se hundió lentamente mientras la ayuda venía en camino, pero no lo suficientemente rápido. El agua avanzaba por el interior del barco. La proa descendió. La inclinación se hacía más visible. Lo que al principio parecía una preocupación se convirtió en una evacuación desesperada. Cada bote que bajaba representaba una posibilidad de vida, pero también dejaba más claro que no habría espacio para todos. En primera clase, algunos pasajeros fueron guiados hacia la cubierta de botes con relativa rapidez. En segunda y tercera clase, la situación fue más complicada. No todos recibieron la misma información al mismo tiempo. El diseño interno del barco, las barreras entre clases y el desconocimiento de las rutas hacia cubierta dificultaron el movimiento. No se puede reducir esto a una sola causa, ni afirmar que todos los pasajeros de tercera clase fueron deliberadamente abandonados, pero las cifras de supervivencia muestran una desigualdad clara entre clases y géneros. Las investigaciones posteriores analizaron precisamente este tipo de diferencias. El Senado de los Estados Unidos revisó el tratamiento de pasajeros de distintas clases, la preparación de la tripulación, la actuación de barcos cercanos, las advertencias de hielo y la cantidad de botes. Sus audiencias superaron las 1000 páginas de testimonios y mostraron que el desastre no podía explicarse solo como un accidente inevitable. A medida que la proa se hundía, la noche se volvía más confusa. Las bengalas fueron lanzadas al hielo. Algunos pasajeros y tripulantes creían ver luces de otros barcos en la distancia. La historia del SS Californian se convirtió después en una
una de las grandes controversias del caso. El Californian estaba detenido por hielo y su operador había apagado el radio para dormir. Durante años se debatió qué tan cerca estaba de verdad, qué vio su tripulación y si pudo haber llegado a tiempo. Lo cierto es que no acudió durante el hundimiento. En cubierta, la tripulación seguía bajando botes. Algunos hombres aceptaron su destino con resignación. Otros buscaron desesperadamente una oportunidad. Hubo escenas de sacrificio, pero también de miedo y confusión, como en cualquier desastre humano. La noche del Titanic no fue una historia simple de héroes y villanos. Fue una situación límite, vivida por personas de distintas edades, clases, idiomas y niveles de información. Uno de los testimonios más recordados es el de la banda del Titanic. Los músicos tocaron durante parte de la evacuación para mantener cierta calma. No existen acuerdos definitivos sobre cuál fue la última pieza que interpretaron. Lo que sí se sabe es que los músicos no sobrevivieron. Su historia se convirtió en uno de los símbolos más persistentes del desastre. También se recuerdan a los ingenieros y trabajadores de las salas inferiores. Mientras los pasajeros subían a cubierta, muchos miembros de la tripulación permanecieron en sus puestos para mantener la electricidad, las bombas y los sistemas básicos funcionando el mayor tiempo posible. Gracias a eso, las luces siguieron encendidas durante gran parte del hundimiento y los operadores de radio pudieron continuar enviando mensajes de auxilio. Este trabajo no salvó al barco, pero sí dio más tiempo a la evacuación. A la 1 de la mañana, el agua ya había alcanzado zonas importantes del interior. La Gran Escalera, uno de los espacios más conocidos del Titanic, comenzó a verse amenazada por la inundación. Poco a poco, el barco dejó de ser una estructura estable y pasó a comportarse como un objeto vencido por su propio peso y por la presión del mar. A bordo, la percepción del desastre cambió definitivamente. Quienes todavía dudaban ya podían ver la inclinación. La proa estaba mucho más abajo. Los botes restantes eran pocos. El frío era intenso, las familias se separaban, algunos pasajeros escribieron notas, entregaron mensajes o se despidieron sin saber si serían escuchados por última vez. En los minutos finales, la popa se elevó mientras la proa se hundía. El Titanic comenzó a partirse por la tensión estructural. Durante décadas hubo discusiones sobre cómo se rompió exactamente, pero hoy se acepta que el barco se separó en dos grandes secciones antes de desaparecer bajo la superficie. La proa se hundió primero y la popa permaneció unos minutos más antes de caer también. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, el Titanic desapareció bajo el Atlántico. El silencio que siguió no fue inmediato. En el agua quedaron cientos de personas. Muchos llevaban chalecos salvavidas, pero el problema era la temperatura. El océano estaba tan frío que la supervivencia se medía en minutos. Los botes cercanos temían regresar porque podían ser rodeados y volcados por quienes luchaban por vivir. Esa decisión ha sido discutida durante más de un siglo, pero debe entenderse dentro del miedo extremo de aquella noche. Algunos botes regresaron más tarde, cuando ya era demasiado tarde para la mayoría. El Carpathia llegó alrededor de las 4 de la mañana y comenzó a recoger sobrevivientes. La escena que encontró no fue la de un rescate inmediato tras un accidente, sino la de una tragedia ya consumida. Botes dispersos, personas congeladas, pasajeros en shock y una ausencia enorme. El barco que debía llegar a Nueva York ya no estaba. De las más de 2.200 personas a bordo, sobrevivieron alrededor de 700. Más de 1.500 murieron. Las cifras exactas pueden variar según la fuente y los criterios de conteo, pero la escala del desastre no cambia. El Titanic se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas en tiempos de paz. Cuando el Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril, la noticia ya había conmocionado al mundo. Los periódicos habían publicado información contradictoria en los primeros momentos. Algunas noticias iniciales sugerían que todos los pasajeros habían sido salvados o que el barco seguía a flote. Después, la realidad se impuso. Las listas de sobrevivientes fueron revisadas una y otra vez. Familias enteras esperaban nombres que nunca aparecieron. La tragedia tuvo un impacto inmediato porque el Titanic no era un barco cualquiera. Era el símbolo de una era. Su hundimiento golpeó la confianza de la tecnología en las campañas navieras y en las regulaciones marítimas. Si un barco tan moderno podía hundirse en su primer viaje, entonces el progreso no era tan seguro como muchos creían. Las investigaciones comenzaron rápidamente. En Estados Unidos, el Senado abrió audiencias apenas unos días después del desastre. Se interrogó a sobrevivientes, oficiales, tripulantes, operadores de radio y representantes de la compañía. Las preguntas se centraron en temas concretos. ¿Por qué no habían suficientes botes? ¿Cómo se manejaron las advertencias de hielo? ¿Cuál fue la velocidad del barco? ¿Cómo se organizó la evacuación? ¿Qué barcos estaban cerca? ¿Y por qué no respondieron? Aunque también hubo una investigación británica. Ambas investigaciones tuvieron limitaciones y tuvieron críticas, pero ayudaron a señalar problemas que ya no podían ignorarse. Una de las consecuencias más importantes fue el impulso a nuevas normas internacionales de seguridad marítima. Después del Titanic, se volvió inaceptable que un barco de pasajeros no llevara botes suficientes para todos. También se reforzó la importancia de mantener vigilancia radial continua y de mejorar los procedimientos ante zonas de hielo.
El desastre contribuyó a la creación de sistemas más organizados de vigilancia de icebergs y a cambios en las prácticas de navegación. En ese sentido, la muerte de más de 1500 personas obligó a transformar una industria que había confiado demasiado en su propia modernidad. Pero la historia del Titanic no termina en 1912. Durante décadas el barco permaneció perdido en el fondo del Atlántico. Su ubicación exacta era desconocida. Se publicaron libros, memorias y reconstrucciones. Los sobrevivientes contaron sus historias. Algunas versiones se volvieron leyenda, otras fueron corregidas con el tiempo. El Titanic empezó a ocupar un lugar extraño en la memoria colectiva. Era un hecho histórico, pero también una especie de mito moderno. En 1985, una expedición franco-estadounidense liderada por Robert Ballard y Jean-Louis Mitchell localizó finalmente los restos del Titanic. El hallazgo confirmó que el barco estaba partido en dos grandes secciones y descansaba a gran profundidad en el Atlántico Norte. Para muchos, ver las primeras imágenes fue como abrir una tumba que había permanecido cerrada durante más de 70 años. Desde entonces el Titanic ha sido estudiado, filmado y explorado en numerosas ocasiones. Se han recuperado objetos, se han hecho mapas del sitio y se han desarrollado modelos digitales del barco. Al mismo tiempo, ha crecido el debate sobre cómo tratar el lugar, como un sitio arqueológico, como una fuente de información histórica, pero también como una tumba marítima. La fascinación del Titanic sobrevive porque reúne una infinidad de temas universales. Habla de la confianza humana en la tecnología, de las clases sociales, de migración. Habla de decisiones tomadas bajo presión, de normas que llegaron tarde, de cómo una sociedad entera puede creer que ha vencido un problema hasta que se demuestra lo contrario. En 1912, el mundo veía en los grandes transatlánticos una prueba de superioridad tecnológica. El Titanic parecía reunir lo mejor de su tiempo: ingeniería avanzada, lujo, organización, industria y confianza comercial. Pero su hundimiento demostró que la tecnología no eliminaría el riesgo si las decisiones humanas no están a la altura. El barco, que fue presentado como una maravilla de la modernidad, terminó revelando esas debilidades de la misma modernidad. Y es que su historia no se hundió con él, quedó flotando en los testimonios, en las fotografías, en los objetos, en los nombres de quienes sobrevivieron y en los nombres de quienes no pudieron hacerlo. Quedó en las leyes marítimas que cambiaron después, quedó en la memoria de las familias que esperaron noticias en puertos, estaciones y oficinas de periódicos, pero sobre todo quedó como una lección difícil de olvidar. La noticia del 14 al 15 de abril de 1912: el barco más famoso del mundo no fue derrotado solo por hielo, sino por una combinación de naturaleza, confianza excesiva, reglas insuficientes y decisiones humanas. El Titanic había sido construido para cruzar el océano y terminó convirtiéndose en una advertencia en el fondo del mar.